Queremos determinar la ecuación de la línea con un intercepto x de 3 y un intercepto de -4. Queremos la ecuación lineal en forma de intercepto dependiente, que es la forma y igual 1010 más b, donde m es la pendiente de la línea, y b es el intercepto y de la línea. Hay una pareja de maneras de enfoque esto. Vamos primero a verlo gráficamente. Aquí está el intercepto x de 3 y el intercepto y de -4. Así que el intercepto x tiene las coordenadas 3, 0 y el intercepto y tiene las coordenadas 0, -4. Ahora vamos a la pantalla anterior. Entonces, si tenemos dos puntos en la línea, podemos usar la ecuación m igual y sub 2, y sub 1 dividido por x sub 2, x sub 1 para encontrar la pendiente de la línea. Pasando a través de estos dos puntos. Vamos adelante y llame a estos los 1 y a los 2. Esto es x sub 1 y sub 1, y esto es x sub 2 y sub 2. Así que la pendiente de la línea va a ser igual a la relación del cambio en, y al cambio de x o y sub 2, y sub 1. Eso va a ser -4, 0 eso es -4. Y entonces x sub 2, x sub 1 va a ser 0, 3. Tenemos 3 y esto simplifica a 4 3. Así que ahora sabemos la pendiente de la línea, y luego recuerda que b es el intercepto, y de la línea y en realidad estamos dado el intercepto y por tanto b igual -4. Y ahora tenemos suficiente información para escribir la ecuación de la línea en forma de intercepto dependiente. La ecuación sería y igual 4 3x. Y luego podríamos escribir más -4, pero en lugar de agregar un negativo, es más común restar un positivo. Así que escribiré esto como 4. Así que si el intercepto y es negativo, tenemos menos una constante y si el intercepto y es positivo, tenemos más una constante. Ahora vamos al gráfico de la línea y solo verifique esto. De nuevo, nos dieron cualquier intercepto de -4. Entonces esto verifica que b igual -4. Y entonces si queremos mudarme de este punto a este punto, dejemos verificar el cambio vertical y el cambio horizontal. Entonces, desde este punto, tendríamos que subir 4 unidades y 3 unidades correctas. Así que esto verifica que el cambio vertical es 4 y el cambio horizontal es 3. La verificación de nuestra pendiente es igual 4 3. Entonces, esto verifica gráficamente que la ecuación de la línea sea y igual 4 3x, 4. ¿De acuerdo? Espero que esto haya sido útil.